Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar unos minutitos más para que se terminen de integrar las personas que nos van a acompañar el día de hoy. En un momentito más estoy con ustedes. Gracias. Muy bien, pues por respeto a ustedes que están aquí ya de manera más puntual, vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Me presento, soy Sara Isabel Argüelles Socio, soy licenciada en Letras, egresada de la Universidad de Guadalajara y maestra en Ciencias de la Educación Familiar, egresada de la Escuela Enlace Occidente. Y quiero agradecer a Voceras por una vida libre de violencia, por el espacio que nos otorgan para poder estar trabajando con ustedes. Nuestro tema de hoy es juventud y violencia. Vamos a hablar sobre todo del lenguaje utilizado en algunas canciones que generan pues violencia y principalmente violencia de género. Voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir por favor que me digan si pueden observarla. Sí, se ve. Muchas gracias.
Muy bien. Entonces, el tema general es juventud y violencia de género, y los temas que vamos a tratar es, pues, saber a qué le llamamos violencia de género, algunos conceptos que se relacionan con la violencia de género, qué sucede cuando normalizamos la violencia y canciones y programas de televisión que normalizan la violencia. Muy bien, el objetivo, el general, es conocer qué es la violencia de género y los factores que influyen para que la vivan los jóvenes. Dentro de los objetivos específicos, conocer qué es la violencia de género y quiénes la padecen, identificar los factores generales y aquellos que la detonan en los jóvenes, y analizar el lenguaje violento empleado en algunas canciones y programas de televisión. Bueno, primero que nada es muy importante que aclaremos que cuando se habla de violencia de género se refiere específicamente o hacia las mujeres o hacia algún integrante de la comunidad LGBTTIQ. ¿Por qué? Vamos a suponer que una mujer mata a su pareja sentimental y ya sea que él le haya hecho o no le haya hecho algo con anterioridad, no se considera violencia de género, porque para que sea violencia de género se debe dar una característica muy específica: el hecho de que la violencia se ejerza por el simple hecho, en este caso, de ser mujer. Muy probablemente, si ella decide matar o por alguna circunstancia mata a su pareja, no lo mata por el hecho de ser hombre. No sé, si al final les queda alguna duda sobre esto, me pueden preguntar con toda confianza. Es decir, cuando alguien muere por el simple hecho de tener un género o en su debido momento una preferencia sexual diferente a la mayoría de la sociedad, a eso se le considera violencia de género. Sí hay muchos hombres que mueren de manera violenta, pero generalmente sus muertes están relacionadas con el crimen organizado, no por el hecho de ser varones. Entonces, bueno, entrando en nuestro tema, dice, ¿qué es la violencia de género? Según el Instituto de la Juventud, la violencia que existe contra la mujer es considerada la manifestación más brutal y extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en nuestra sociedad. Con algunos matices sobre el significado, la violencia contra la mujer también se denomina como violencia de pareja, violencia conyugal o violencia de género, entre otras muchas concepciones. Es una gran injusticia y representa la violación del derecho a la integridad física y psíquica más grande que existe en nuestra sociedad, ya que no respeta fronteras, clases sociales ni niveles de educación. En muchos países no está tipificada como delito, y al generarse esta muchas veces dentro del hogar, se desconoce la verdadera magnitud, ya que no se denuncia. Se llegan a normalizar ciertos tipos de situaciones en la vida de pareja que no tendrían por qué normalizarse. Muchas veces pueden decir, es que se pasó de copas y me dio un ligero empujón. Es que yo lo hice enojar mucho y como lo saqué de sus casillas me dio una bofetada. No hay nada que justifique esta violencia. El caso es que al normalizarse, pues muchas de las veces eso queda dentro de la casa, no se da a conocer. Entonces, pues por supuesto que las cifras que se tienen están muy por encima de lo que en realidad se conoce. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física, el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. O sea, recordamos que al hablar de violencia no necesariamente tiene que ver con una agresión física. Existe también la violencia psicológica y existe también la violencia verbal. Entonces hay que tener súper claro que no tiene que haber golpes para que exista esta violencia. Un ejemplo de violencia psicológica podría ser que, por ejemplo, aún habiendo recursos en una familia, si el hombre es el único que provee, la mujer no tenga la capacidad de comprar ropa, por ejemplo, ¿sí?
o que no tenga acceso a comprarse medicamentos que necesita para atender alguna enfermedad. Eso, de alguna manera, es violencia psicológica, pues está negando el recurso. Y la violencia verbal, pues es el lenguaje utilizado. Ahora bien, esta violencia tiene diversos factores que se necesitan para que se dé. Entre ellos está el factor biológico, que tiene que ver con la genética y propiamente con la biología. Todos nosotros sabemos que tanto el alcoholismo como la drogadicción son enfermedades catalogadas así, como enfermedades, ¿sí? No son simplemente vicios, sino que son verdaderamente enfermedades. Por ser enfermedades, existe la probabilidad muy cercana a que si el padre o la madre son alcohólicos o drogadictos, genéticamente puede hacer que alguno de sus hijos o hijas sean también alcohólicos o drogadictos. Se transmite esto. Factores demográficos: a mayor población, mayor estrés, frustración y anonimato. Al tener que recorrer grandes distancias, el pasar muchas horas encerrados en un carro, en un autobús, el soportar el clima, pues van creando en la persona estrés, y el estrés puede ser un provocador de violencia. Factores socioculturales: sociedades marcadamente patriarcales legitiman la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres y dan pie a la violencia contra ellas. Podemos aquí mencionar, por ejemplo, el caso de la cultura musulmana, que aún en pleno siglo XXI hay muchas comunidades en las que la mujer no puede estudiar ciertas carreras que son consideradas exclusivamente de hombres. Por ejemplo, la medicina, alguna ingeniería, el derecho, en fin, o sea, hay sociedades que, pues en las que todavía se sigue dando esta situación, algo que no debería de suceder. Dentro de nuestra misma sociedad, de nuestro país, ¿qué puede llegar a suceder? Bueno, en muchos casos, por ejemplo, si una familia está conformada por el padre, la madre, 4 hijos de una hija, pues muchas veces a la hija se le exige la atención a los varones, tanto a los hermanos como al papá. Es una situación sociocultural que tampoco se debería de dar, y aunque nos parezca raro, pues aún en las ciudades y aún en las grandes ciudades puede llegar a haber familias que tengan todavía esta concepción, ¿sí? Entonces, pues es otro factor que va a influir en que se ejerza la violencia contra la mujer. Factores económicos: algunas condiciones presentes en las situaciones de pobreza van a incrementar significativamente la probabilidad de la violencia y propician en gran medida el desarrollo de conductas agresivas. Pues igual la pobreza genera estrés, preocupación, y ese estrés y esa preocupación puede ser generador de violencia también. Mencionamos 2 conceptos dentro de lo que es esta violencia contra la mujer. Uno de ellos es el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Marta Fontela cita a Gerda Lerner, quien ha definido en sentido amplio al patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños y niñas de la familia, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Las empleadas, muchas veces las hermanas, las primas. Sus investigaciones se remontan a la antigua Mesopotamia entre los años 6000 y 3000 antes de Cristo. En esta sociedad, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia adoptó multiplicidad de formas. La autoridad absoluta del hombre sobre las niñas y los niños, sobre la esposa y sobre la concubina, pues era muy detectable. María Milagros Rivera Garretas, por su parte, señala como estructuras fundamentales para que este patriarcado siga sobreviviendo las relaciones sociales de parentesco y 2 instituciones muy importantes en la vida de las mujeres: la heterosexualidad obligatoria y el contrato social. La institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para la continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y mujeres en tasas de masculinidad-feminidad numéricamente equilibradas. Junto con estas 2 categorías se encuentra también la política sexual o relaciones de poder
que se han establecido entre varones y mujeres sin más razón que el sexo y que regulan todas las relaciones. O sea, el hecho de que una mujer no sea heterosexual, que una mujer sea lesbiana y decida vivir su vida como lesbiana, pues le parte al patriarcado, ¿sí? Y esto no quiere decir necesariamente que es porque no va a tener hijos, no, una lesbiana perfectamente puede decidir tener familia y es válido. Obviamente sus hijos pues van a ser criados de una manera diferente a como serían en una familia patriarcal. Entonces por eso es que es muy importante la heterosexualidad sobre todo la heterosexualidad de la mujer para la sobrevivencia del patriarcado. El otro concepto del que hablamos es el sexismo, que no es otra cosa que una forma de discriminación basada en el sexo, donde el sexo masculino es considerado como universal, es decir, marca la supremacía sobre lo femenino, considerándolo inferior y a veces invisibilizando. Se ha oprimido, subordinado y negado los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de las relaciones humanas. Así, la mujer se le minimiza, se le invisibiliza, se le estereotipa o se le humilla. Hace un momento que hablábamos del patriarcado, se hablaba del contrato sexual. ¿Qué es eso? Bueno, anteriormente se tenía la errónea creencia de que por el simple hecho de que una mujer y un hombre estaban casados, en el momento en el que el hombre quisiera tener sexo, la mujer tenía que cumplir, tenía que complacerlo, porque era una obligación, un deber de la mujer. Algo que afortunadamente ya se quitó. Eso no es cierto. Aunque un hombre y una mujer estén casados, si en un momento dado la mujer no quiere tener una relación sexual, el esposo no tiene por qué obligarla, porque si el esposo la obliga, entonces cae y comete una violación. Entonces, es muy importante el buscar quien en un momento dado, si hay violencia, les pueda dar, brindar ayuda. Es importante acercarse a cualquier institución que brinde apoyo a las mujeres violentadas. Bueno, según el INJUVE, la violencia juvenil es una de las formas de violencia más visibles en nuestra sociedad. Tanto los adolescentes como los adultos jóvenes se constituyen ya sea como víctimas o como los principales perpetradores de esa violencia. Esto se traduce en un enorme problema de salud pública, ya que los homicidios y las agresiones no mortales que involucran a la gente joven han aumentado enormemente la carga mundial de muertes prematuras, lesiones y discapacidad. La violencia juvenil no solo va a dañar a las víctimas, sino también a su familia, a sus amigos y a la sociedad en general. Algunos de los datos más significativos de la violencia juvenil son los siguientes. En el mundo se producen alrededor de 199,000 homicidios anuales entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 29 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud. El homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte en este grupo. A escala mundial, el 83% de los jóvenes que son víctimas de homicidio son del sexo masculino y la mayoría de los homicidas son también varones, siendo las tasas de homicidio juvenil entre las mujeres mucho más bajas que entre los hombres de forma generalizada. Ojo, no es que sea baja, ¿verdad? Y aquí lo grave del asunto es que la mayoría o un gran porcentaje de las muertes en mujeres jóvenes se han dado a través de la violencia. Se han dado a través de agredirlas, violentarlas por el simple hecho de ser mujeres. La violencia sexual va a afectar también a un porcentaje considerable de jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, estima que entre un 3 y un 24% de las mujeres fueron forzadas en su primera experiencia sexual, algo completamente reprochable. Desde que somos pequeñas y pequeños, se nos debería de enseñar a respetar la decisión del otro, no porque ya se haya consensuado, ¿sí? El hecho de que las dos personas, las dos partes estén de acuerdo en tener una relación sexual, si en el momento dado
la mujer dice no, pues se debe respetar ese no. Igual si lo dijera el hombre, que normalmente es pues la mujer a lo mejor la que en un momento dado no quiere ya tener esa relación, el hombre no tendría por qué forzarla, porque también, otra vez volvemos a lo mismo, eso es una violación, aunque en una primera instancia ellos hubieran estado de acuerdo. Una de las manifestaciones de la violencia juvenil, como ya les mencioné hace un momento, pues es la violencia de género. Violencia ejercida a las mujeres o a la comunidad LGBTTIQ por el simple hecho de ser o mujer o tener una preferencia sexual diferente a la mayoría de la sociedad. Muy bien, ahora, mencionamos los factores generales de la violencia. También existen los factores que generan la violencia en el grupo de los jóvenes. Están los que corresponden al ser, de manera individual, al entorno y a los comunitarios. Dentro de los individuales podemos mencionar la hiperactividad. Recuerden ustedes que una persona hiperactiva es una persona que no se puede estar quieta, que tiene que estar en constante movimiento. No tiene control sobre sus acciones en el sentido de que no puede estar quieta, ¿sí? Va de la mano con los trastornos conductuales. Muchas veces la persona que es hiperactiva también va a tener déficit de atención. Y es muy importante que los padres y las madres lo detecten a tiempo para que lo canalicen con un profesional de la salud. El primer paso, pues, es el psicólogo. Si él considera que puede tratarlo, bueno, pues él le va a dar un seguimiento. Si no, pues lo va a canalizar con otro profesional de la salud, que en este caso sería el psiquiatra, para poderle dar atención. Otro factor individual es la delincuencia. Si el joven delinque o la joven delinque, pues es muy probable que cometa actos violentos. El consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco, el nivel intelectual bajo que va de la mano con los malos resultados académicos y el simple hecho de ser varón. Porque volvemos a lo mismo por las cuestiones socioculturales. Tú como varón, en muchas de las familias se les exige que deben de demostrar esa hombría. ¿Sí? ¿Cómo? Siendo agresivos, teniendo muchas mujeres, acostándose con muchas mujeres, en fin. O sea, ese es los patrones que se le imponen por el simple hecho de ser varón. Y algo muy importante, en donde se menciona el consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco, sabemos que, bueno, hay drogas legales, drogas ilegales. Dentro de las drogas legales, pues están el tabaco, el alcohol y el consumo de la marihuana también. Cualquiera de estas tres, tal vez una más que las otras dos, pero bueno, cualquiera de las tres, la línea entre hacerlo de manera social o recreativa y tener una adicción es muy delgada, ¿sí? Entonces, un consumidor recreativo de alcohol, pues no va a pasar nada, pero si cruza la línea y se convierte en alcoholismo, ya es una enfermedad y algo que puede ocasionar muchos problemas. Lo mismo sucede con el consumo de drogas. Ahora, factores del entorno. La escasa vigilancia y supervisión por parte de los padres y las madres de familia. Las prácticas disciplinarias severas, relajadas o incoherentes. Tanto un padre y una madre que sean castrantes, que no les permitan a sus hijos tomar sus propias decisiones, desarrollarse, como un padre o una madre que sean completamente light, que les permitan a los hijos y a las hijas hacer lo que quieran, que no hay normas, no hay reglas, pues puede ser también que creen conductas que sean violentas en estos jóvenes. Los deficientes vínculos afectivos con los padres, sumamente importantes, si son papás y mamás ya o está dentro de sus proyectos el serlo. La parte afectiva es muy importante también para evitar esta violencia. El hecho de que sus hijos se sientan queridos, queridas, apapachados, apapachadas, les va a generar una seguridad muy importante y les va a crear también factores de resiliencia para enfrentar cualquier obstáculo que se les presente en la vida. Es muy importante la creación de vínculos afectivos. Normalmente una persona que tiene vínculos afectivos y valores bien cimentados, pues va a ser muy difícil que caiga en una situación de violencia.
que provoque una situación de violencia sobre todo y que permita que le hagan a ella algo. Escasa participación de los padres en las actividades de los hijos, el consumo de drogas y alcohol también en los padres, la delincuencia y depresión de los padres, el desempleo familiar. Ya dijimos, ¿verdad? El hecho de que haya pobreza genera también factores de estrés que pueden desencadenar cosas violentas. La exposición a violencia en el seno familiar, se llega a normalizar eso, como les mencionaba al inicio. Si tengo yo un padre o una madre violento, pues a lo mejor yo puedo creer con la concepción de que eso así es y es lo correcto. Y la asociación con delincuentes también por parte de los padres de familia. Padecimiento del comunitario, pues está el acceso fácil al alcohol, a las armas de fuego, al tráfico de drogas legales e ilegales y al consumo, la calidad del capital social de la comunidad, la pobreza, los conflictos sociales y económicos, también van a ser detonadores de violencia dentro de los grupos de jóvenes. Ahora, ¿qué elementos van a contribuir a la invisibilización de la mujer? Aquí podemos mencionar las tradiciones que relegan a la mujer a segundo plano. Ya mencionamos algunas, como el hecho de que los derechos en casa y las obligaciones no son las mismas para varones y para mujeres. ¿Sí? Para hombres y mujeres, el hecho de que sean reglas diferentes, que por el simple hecho de ser varón tienes derecho a esto y tú como mujer no, pues es delegar a la mujer a segundo plano. Las reglas deben de ser parejas. El lenguaje utilizado por los medios masivos de comunicación, que muchas de las veces cosifican a la mujer, la hacen ver como un objeto nada más. Contenidos sexistas en la publicidad, que muchas veces el mensaje que se dirige al mejor papel de la mujer es ser madre y dedicarse al hogar. No tiene derecho ni necesidad de tener una carrera y ejercerla. Y esta es otra de las cosas también que se da en muchas familias, aunque nos parezca extraño en pleno siglo XXI. El hecho de que en muchas familias prefieren darle la oportunidad de estudio a los hombres que a las mujeres, porque a la mujer muchas veces se le dice, ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar? O sea, él te va a mantener, entonces ¿tú para qué estudies? Las letras de algunas canciones, que enseguida vamos a hablar de ello. El lenguaje empleado en algunas series o programas de televisión. La recurrente utilización del cuerpo femenino como reclamo para las ventas o las trabas sociales, las trabas legales o las trabas institucionales. Ahora, ¿qué sucede cuando normalizamos la violencia? Todo lo mencionado anteriormente contribuye a que se normalice la violencia o a que pase desapercibida para muchos y muchas, incluidas las personas jóvenes y los adolescentes. La influencia recibida a través de muchas canciones o lenguaje utilizado en series y o programas de televisión invitan a tener conductas que incitan a la violencia de género, ya sea contra la mujer o contra cualquier integrante de la comunidad LGBTTIQ, y a considerar como normal cierto tipo de conductas, a pesar de que en teoría pues son reprochables, ¿sí? Y se llegan a normalizar, y esto es contra lo que debemos nosotros de luchar. Un ejemplo de violencia normalizada son las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Muchas de las veces en una empresa hay un hombre y una mujer que desempeñan exactamente el mismo puesto, con las mismas obligaciones, la misma cantidad de trabajo, y al hombre, por el simple hecho de ser hombre, se le paga un salario mayor que a la mujer. El sexismo, que ya dijimos que es, ¿verdad? El creer que la masculinidad tiene supremacía sobre todo y que la mujer tiene que estar sometida o sobajada a la masculinidad. El acoso callejero, que también es un problema muy grande. Las mujeres que van pasando por la calle no traen un letrero que dice, quiero que me digan cosas, quiero que me digan piropos, entrecomillado. No. El hecho de que la mujer vista como vista no debería de generar ningún tipo de comentario por parte de los varones, aunque pasara desnuda. O
sea, pongámonos a pensar, o sea, ellos muchas veces andan sin camiseta y no pasa nada. Entonces la mujer debería de recibir exactamente, pues, el mismo respeto. Nadie lo está pidiendo, ya en una relación, si se da el arromaco, el papacho, el apapacho, el decir cosas bonitas, eso ya es otra cosa, pero no que la mujer vaya pasando por la calle y que se le diga barbaridad y media, eso pues no es correcto. Aunque sean cosas bonitas, no tiene por qué ser así. Bien, vamos a pasar a la parte entonces de las canciones que normalizan la violencia. Fíjense bien, no hay un género musical específico que utilice un lenguaje violento o que normalice la violencia, no hay. Hay desde baladas, canciones de rock, canciones de pop, canciones de rap, de reggaetón, que crean un lenguaje violento. O sea, no necesariamente tiene que ser el reggaetón. Se toma de alguna manera para ejemplificar también porque pues es la música que está de moda ahorita y sí es uno de los géneros que tienen mayor número de canciones con lenguaje violento. Aquí la cuestión es que muchas de las veces cantamos o bailamos alguna pieza musical y no nos detenemos a pensar el contenido de lo que está diciendo, lo que está expresando. Y bueno, muchas veces cuando nos ponemos a analizar, si ya tenemos cierto criterio, podemos darnos cuenta que es una barbaridad lo que está diciendo. Entonces, si es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y ya que yo soy una persona que reflexiona, que piensa, o sea, imagínense qué podemos esperar de los niños y las niñas que comienzan a cantar esto de una forma regular. O sea, les estamos transmitiendo el mensaje de que eso es lo normal. O sea, es normal que se insulte a la mujer, es normal que si tú eres niño, entonces les digas, o sea, es normal que tú por ser niño puedes expresar tu sexualidad, pero ella como es niña, ella no. Entonces son una serie de situaciones. Entonces, pues vamos a comenzar con esta parte. Muy bien. La primera se llama Y ahora resulta, y la canta un grupo que se llama Voz de Mando. Esta se ha estado escuchando pues mucho en la radio, en las fiestas. Y las estrofas que vamos a analizar son las siguientes. Te compré ropa y bolso de diseñador y unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llantas. Ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas pendejadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita puta, antes de mí tú no eras nada. Te compré un carro que ni sabes manejar y aparatos de esos con una manzana. Yo te di joyas, tangas de Victoria y hasta un perro del tamaño de una rata. Canción en la que más allá del despecho y la frustración que siente un hombre por no haber podido comprar a una mujer, por no haberla podido retener a su lado, la rebaja a mero objeto para presumir. Hay un completo discurso machista, misógino, maldita puta, antes de mí tú no eras nada. O sea, antes de conocerlo a él, no tenía ningún valor como persona la mujer. De no haber sido por él, o sea, ella no, pues, ¿qué hubiera sido de su vida si él no la transforma? Además, se menciona el cuerpo hecho a la medida del macho, la violencia contra el cuerpo femenino y la obediencia que deben asumir las mujeres frente a los cánones de belleza instaurados por el hombre. Además, la considera tonta. Te compré un carro que ni sabes manejar. Y además, o sea, me dices eso y otras tantas pendejadas. O sea, no cree que ella sea una mujer inteligente. Entonces, es un objeto para presumir. Nada más. Él la convirtió en un objeto para presumir. Nuestra segunda canción es En la cama y la canta Daddy Yankee. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tiren.
Quiero verte sudando como quiera. Qué bella camina esa muchacha cuando la veo desnuda. ¿Cómo dice? Qué bella camina esa muchacha. Oye esto. Ella le gusta que le den duro y se la coma. A ella le gusta que le den duro y se la coma. ¿Qué? A ella le gusta que se la coma. Ella le gusta que le den duro y se la coman. Y es que yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Violencia completa, la agresividad implícita en el acto sexual, la cosificación de la mujer a través de sus órganos sexuales, comparándola con una combi, con una camioneta, y hace también referencia pues al mundo de la pornografía. En este mundo de la pornografía, pues normalmente lo que se transmite es el hecho de que para que la mujer pueda disfrutar un acto sexual tiene que haber violencia. Si no hay violencia, ya no disfruta. O sea, la cosa más absurda que podemos nosotros escuchar. Y aquí lo está diciendo, le gusta que le den duro. Pues acto completamente violento. Nuestra tercera canción, Ojalá, de Brian Miers de la Ghetto. Ojalá, ojalá, que sufras para siempre y nunca pares de llorar. Que te enamores y que te vaya mal. Y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar. Ojalá, baby, ojalá, que el hombre que tú amas te lo meta y más nada. Ojalá que algún día me vuelvas a llamar. Ojalá que tu vida no siga esta norma. Ojalá yo nunca te perdone y te caigan encima todas las maldiciones. Ojalá ese cabrón te traicione y que nunca te cumpla todas sus ilusiones. Ojalá por malagradecida se te acorten los días de tu vida. Ojalá que el día de despedida no llegue año nuevo y te mate una bala perdida. En esta canción se hace alusión en varias estrofas al deseo de que ella tenga una muerte violenta por haberlo dejado. Simplemente si analizamos y que amanezcas sola en un lugar donde no te puedan encontrar. ¿Qué mujeres aparecen en lugares alejados? ¿Qué mujeres aparecen en lugares de difícil acceso? Pues normalmente una mujer que fue asesinada, que fue violentada, que fue a lo mejor hasta descuartizada, y eso es lo que le está deseando. Ojalá por malagradecida se te acorten los días de tu vida, pues también completamente al deseo de muerte. O sea, por el simple hecho de no haber estado con él o no haber seguido con él. Ojalá que el día de despedida no llegue año nuevo y te mate una bala perdida. Nuevamente referencia a una muerte violenta ocasionada por una bala. La siguiente se llama La Planta, del grupo Caos. Si tú piensas que me has roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla y ya te me estás pasando de verde. Mañana te secas y me consigo otra planta y que solo un jardinero recoge el fruto, no como tú, que ya estabas recogida, y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Una crítica completamente machista hacia una mujer que decide vivir libremente su sexualidad con diferentes parejas y en diferentes tiempos. Utiliza palabras y frases ofensivas como ramera, recogida, regalada. Sabemos que ramera pues es equivalente a prostituta y recogida pues se refiere, ¿verdad?, al doblemente cogida. Se critica el hecho de no haber estado solo con él cuando dice que un solo jardinero recoge el fruto. O sea, de la nueva planta que él va a tener, pues un solo jardinero que recoge el fruto. O sea, que solamente tenga relaciones con él. Y ella pues ya tuvo relaciones con varios y bueno, pues ahora con el que está se va a arriesgar a estar con ella. Pues buena suerte, a ver si no se espina. Además la objetiviza, o sea, la hace o la asemeja a una planta, a una cosa. Y bueno, tú como planta te me estabas pasando de verde, bueno, pues te quito y me hago de otra, ¿no?
y pues le da un carácter nuevamente ornamental, así como en la primera que la transformó para poderla presumir como un adorno, pues igual esta como una planta ornamental. Muy bien, las dos canciones que siguen tienen que ver más que con la violencia hacia la mujer, hacen referencia a la comunidad LGBTTIQ y enseguida vamos a hablar de ellas. Antes de pasar a eso, recuerdo que hace algún tiempo, hace algunos meses, el cantante Gerardo Ortiz fue amonestado por un video que subió a YouTube y a las redes en general, en el que en la letra de su canción hablaba de que, bueno, él había terminado con su pareja, lo había dejado, y en el video se veía que él llegaba a la casa y encontraba a la mujer con el amante, mata al amante, a ella la mete a la cajuela del carro, se la lleve a un lugar abandonado y le prende fuego. Entonces, es algo completamente violento. Y por más que él se haya justificado diciendo cada quien ve lo que quiere, no es el hecho, es que no tendríamos por qué tolerar la violencia en ningún tipo de manifestación. Bueno, la siguiente canción se llama No decirle mariquita y es de Juan Valladares, un cantante de flamenco español, es cantautor, y dice así: no decirle mariquita, que tiene un nombre también, y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía para mujer, y él no tiene culpa de ser femenina y lleva orgulloso clavada esa espina. Presume de rociero y de feriante también, de su cachorro trianero y su amor al gran poder. Y él no tiene culpa, solo Dios lo sabe porque mariquita lo parió su mari. No falta un domingo a misa, hartándose de rezar, y se le alegra la cara cuando se acerca al altar. Y él no tiene culpa y por eso reza, llorando en silencio con su cruz a cuestas. Tiene pasión por su madre y ella lo quiere arrabiar, y las vecinas comentan que es un hijo ejemplar. Y él no tiene culpa y lo lleva a gala, porque a noble y bueno a él nadie le gana. Mariquita es bueno y decente, cristiano y creyente, y ese mariquita respeta a la gente. Entonces fue un intento fallido. La idea, pues, original de Juan Valladares era defender a un homosexual del barrio, pero pues no le salió, ¿sí? Está generalizando y da por sentado que un hombre gay pierde forzosamente su masculinidad por el hecho de ser homosexual. Y obviamente la palabra amarillita pues resulta muy ofensiva. Y además hace una combinación porque pues este muchacho era creyente. Perdón, Juan es el autor, no es el personaje de la canción. Este muchacho era creyente y dice que por el hecho de ser creyente él era bueno, que asistía a las romerías y que a las ferias de los templos, y eso pues sabemos que no es una realidad. No todas las personas creyentes son buenas personas, ni todos los ateos son malos, ¿sí? Entonces utiliza la religión para indicar que era una buena persona por el simple hecho de ser creyente, y que es una cruz que va cargando. Tampoco tendría por qué ser así, porque el hecho de tener una preferencia sexual diferente pues no tiene por qué ser llevar una cruz a cuestas. Simple y sencillamente es aceptar y vivir la sexualidad que le tocó. Y bueno, hay otra cuestión también, dice que mariquita lo hizo su mare, o sea, otra vez una agresión directa hacia la mujer, ¿sí? Y no porque sea malo, vuelvo a repetir el hecho de que él sea un homosexual, pero en la canción se hace ver de esta manera. O sea, papá y mamá tuvieron que haber intervenido para que él naciera. Y no es malo el hecho de que sea gay, entonces no tendría por qué mencionar que va cargando una cruz. Bueno, y por último, de las canciones, tenemos a Rafa Pons, que escribió una canción que se llama Los Reyes del Mundo, también es un cantante español, cantautor. Se fueron 2 meses de pasión, de caricias desmedidas, aplazando el estupor que anunciaba la despedida. Un día Juan se echó a llorar. Jerón, mi amor, soy un cobarde, tengo una novia formal con la que debo casarme. Herido el francés le dijo: no voy a juzgarte, tú sé feliz, yo intentaré olvidarte. Y no le fue a despedir, y en el avión lloraba Juan leyendo una postal que Jerón le escondió, en la que había escrito: somos los reyes del mundo cuando estamos juntos,
No dudes ni un segundo, porque yo te juro somos los reyes del mundo cuando estamos juntos. Que sepas que nadie nos parará. Entonces, en esta canción se cuenta la historia entre un español y un francés. Se conocen, el español que se llama Juan va a estudiar a España, ahí conoce a Jerón en París, se van a un baile, a partir del baile empiezan a tener una relación, se hacen pareja, pero cuando llega el momento en que Juan tiene que regresar a España, pues le confiesa a Jerón que tiene una novia formal y que se va a casar. Y Jerón le dice que no lo detiene, que vaya y que pues viva feliz. El matrimonio obviamente pues no funciona, tarda 15 años, pero bueno, 15 años se separan. Juan se regresa nuevamente a París, se encuentra con Jerón, pero pues Jerón ya tiene su vida hecha y tiene a su esposo. Entonces, podemos observar cómo gracias a los prejuicios en pleno siglo XXI, a muchas personas les cuesta aceptarse y vivir su vida a su manera, sin importar el que dirán. Recordemos que al igual que a las mujeres, muchos integrantes de la comunidad LGBTTIQ son asesinados simplemente por no cumplir con las reglas de una sociedad patriarcal, o no viven su vida porque se salen de los cánones que pues, la sociedad patriarcal nos ha establecido. Muy bien. En cuanto a los programas de televisión que normalizan la violencia de género, hay mucha tela de donde cortar, empezando por las telenovelas. En muchas de ellas la violencia es constante. Hombres alcoholizados que maltratan a su familia, mujeres que son tratadas como objetos de placer, mujeres que si no cumplen con ciertas características físicas no pueden triunfar en el ámbito laboral y menos en el personal, madres abnegadas, mujeres que si no cumplen con los preceptos sociales entonces reciben un castigo, mujeres violadas, acosadas, maltratadas en todos los sentidos. Programas como Lo que callamos las mujeres, Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, en los que se muestran episodios cargados de machismo y misoginia, dejan que obre el milagro en vez de que la persona sea capaz de razonar, de reflexionar, de actuar por sí misma, pues esperan a que llegue el airecito para que por milagro se dé el cambio. En los programas como Hoy o Venga la Alegría se exhibe a las mujeres, los mismos conductores las acosan, buscan cualquier pretexto para estarlas abrazando. Y por último, pues Televisa tiene un personaje muy icónico en esto de la violencia que es Facundo. Generalmente cuando él sale es casi garantía de que vamos a ver violencia en contra de la mujer. En uno de los últimos programas que me tocó ver, pues él se dedicaba a visitar bares y antros y bueno, buscaba mujeres alcoholizadas y pues las exhibía delante de toda la audiencia. Entonces, bueno, debemos de dejar de normalizar todo aquello que incurre en la violencia de género, ser personas más críticas en el consumo de música, bailes, televisión, noticias, exigir a los artistas y a los comunicadores un trato respetuoso tanto a hombres como a mujeres por igual. Y antes de cantar o de seguir un patrón de conducta, preguntémonos, ¿es realmente lo que me gustaría hacer o que me hicieran? Me gustaría que mi hijo o mi hija llegue a normalizar esto y que vea que es normal todo lo que dice la letra de estas canciones. Pues eso ya les quedaría para pues su reflexión. Me gustaría escuchar la aportación de alguno de ustedes, me gustaría escucharlos de viva voz, si no, pues igualmente está el Messenger donde pueden escribir, con gusto los leo. Me gustaría saber qué piensan ustedes de esto. Yo. Sí, adelante. Y después Felipe. Ok. Pues yo creo que sí es importante seguir visibilizando porque, como dice la presentación, seguimos en el siglo XXI y están muy normalizados muchos actos patriarcales y machistas. E incluso nosotros que ya somos más grandes y ya estamos en la universidad, nuestros mismos compañeros siguen replicando esos actos y aunque ellos no lo hagan, se lo siguen aplaudiendo a otros compañeros, incluso mujeres que pueden ser misóginas
o misándricas. Entonces sí es importante visibilizarlos y darnos cuenta de lo que estamos mal para pues cambiarlo. Muchas gracias, Fernanda. Sí, Felipe. Gracias. A manera de complemento, quisiera decir que la parte de ONU Mujeres hace diversas recomendaciones en contra de la violencia de género y no está muy distante de todo lo que nos comenta, profesora. Al final del día, dentro de estas recomendaciones que pudiera destacar, habla de escuchar y creer a las sobrevivientes, a las personas que han vivido algún tipo de violencia. Entonces, ¿qué pasaría si fuera uno de nuestros familiares? La verdad es que pasa como hoy con la pandemia, ¿no? Con el COVID. Hasta que uno no llega a ver una situación real o que llega a vivirla, pues se hace consciente del problema que representa. Entonces, pues hoy sufrimos de una pandemia, pero también sufrimos de esto que es prácticamente como una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que lleva mucho tiempo sucediendo y que pues no se puede erradicar con vacunas ni con medicinas. Entonces, al final del día lo único que podemos hacer es generar conciencia, como comenta Fernanda también. Parte de las recomendaciones también nos indica pues, enseñar a las próximas generaciones. Si tenemos a bien enseñar hábitos, costumbres, valores, pues justamente este es uno de ellos, ¿no? No a la violencia de género, no a la violencia contra las mujeres y pues saber identificar, por supuesto, los indicios de maltrato, porque están tan normalizados hoy en día que terminan siendo pues aceptaciones de la propia persona cuando ya se da cuenta, pues ya está dentro de la violencia como tal. Y por último, ser responsables y exigir responsabilidad al resto de las personas con las que llegamos a convivir, ¿no? Si llegamos a ver o a tener algún caso de estos, pues dirigirlos con las instancias correspondientes para que se asesoren y que de esa manera puedan tratar el tema, ¿no? Eso sería mi comentario, mi aportación. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, jóvenes, ¿alguien más quiere aportar? ¿Quiere tomar la palabra? Yo, licenciada. Sí, Luz María, te escuchamos. Sí, realmente, bueno, el análisis que usted hizo me sorprendió muchísimo y quería preguntarles aparte, ¿cómo es que va haciendo ese análisis? Porque muchas veces nosotros, pues lo que hacemos es escuchar las canciones, ¿no? Incluso vemos a niños de 3, 4 años que cantan el tipo de género más usual que es el reggaetón y los papás se sienten tan orgullosos de ellos que estén cantando ese tipo de canciones cuando realmente vemos las letras y decimos, pues son puras vulgaridades, ¿no? Y es bien triste que los papás se sientan orgullosos de esa parte. Y entonces a mí sí bueno, la verdad, pues le agradezco mucho que nos haya desmenuzado las canciones, porque igual a veces uno las canta y no sabemos ni siquiera qué realmente lo que dice, ¿no? O qué mensaje están, pues sí, transmitiendo a la sociedad. Una de sus características es tener un ritmo pegajoso. Entonces eso hace que pues a la gente les llame más la atención y para analizarla pues no hay más que desmenuzar un poquito las palabras y los mensajes, porque igual te digo, por ejemplo, esa de la planta del grupo Caos, o sea, pues muchísimas veces la hemos cantado y no te pones a ver cómo, o sea, él está dando, justificando el hecho de que él sí pueda tener una vida sexual libre y el hecho de que la mujer por ser mujer, o sea, a fuerza tenga que, si no está ya con uno, ya no sirvió. Entonces, sí, pues desmenuzar un poquito, escribirla y ver qué es lo que te están diciendo de trasfondo, porque te digo, el ritmo es pegajosísimo. Sí, exactamente. Y Entonces, también con lo que usted nos comentó de La Rosa de Guadalupe, también es un programa que desgraciadamente yo no entiendo por qué los pasan en la televisión, cuando yo creo que en lugar de prevenirte te dan muchísimas ideas y denigran muchísimo a las mujeres, demasiado. Así es una de las cosas del consumismo también, esa es la cuestión. Bueno, jóvenes, pues un placer para mí haber estado con ustedes. Me despido, no sin antes agradecer a las voceras por una vida libre de violencia, el que nos den estos espacios para estar con ustedes, y al gobierno municipal de Tlalnepantla también, por facilitarnos este tipo de pláticas. Un gusto estar con ustedes, que tengan bonita tarde y bonita semana. Hasta luego. Gracias.
Gracias, profesor. Por nada. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.